Abramos por favor la Biblia en el Evangelio según San Lucas, capítulo 1, versículos 1 al 4. Nuestra segunda introducción. Sí, la semana pasada hicimos una introducción a los 4 evangelios, hoy lo vamos a hacer al Evangelio de Lucas, particularmente. Y vamos a intentar, mis notas generalmente tienen máximo 12 páginas, hoy tienen 30 páginas, así que tengo que tener mucho cuidado de qué no decir para meter todo en una hora, ¿verdad? Así que bueno, vamos a leer Lucas 1 del 1 al 4. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. El Evangelio de Lucas es el libro más largo de todo el Nuevo Testamento, asombrosamente, ¿sí? Y nos damos cuenta pronto que no solo Lucas, el Evangelio de Lucas, a diferencia de cualquier otro libro del Nuevo Testamento, tiene una continuación, que es el libro de Hechos. Y si consideramos como un solo libro en 2 tomos, en 2 volúmenes, Lucas Hechos, y es así como lo consideran hoy la mayoría de los estudiosos, ni hablar, si ya Lucas es el más largo del Nuevo Testamento, considerando juntos Lucas Hechos, entonces Lucas, porque también es un libro muy largo Hechos, Lucas ha sido el escritor de todo el Nuevo Testamento que más ha escrito, más incluso que el apóstol Pablo. Es notable eso. ¿Sí? Y sobre todo es notable, como vamos a ver, que Lucas no era judío. Es el único escritor de todo el Nuevo Testamento que no era judío, era un gentil. Notablemente un gentil, digamos uno de afuera, es el que más escribe en todo el Nuevo Testamento. Asombroso. Se nos dice en este prólogo que él procuró, ella sabía que había ya obras escritas, ya había relatos circulando, pero él se propuso escribir su propio relato. Se ve que él tenía la conciencia de que podía aportar algo distinto, algo nuevo. Y sí lo hace. Lucas tiene muchos detalles que son únicos. La contribución de Lucas es única para nuestra comprensión del Señor Jesucristo. Es precioso, maravilloso. Lucas tiene una habilidad que, por lo visto, los otros evangelistas no la tuvieron tanto, de relatar personajes inolvidables, memorables. ¿Sí? Tenemos también en Lucas las narraciones más completas, tanto del nacimiento como de la infancia de Jesús. Tenemos en este evangelio, a diferencia de los demás, un detalle predominantemente histórico. Lucas, cuando comienza los primeros 2 capítulos, procura ubicar todo su relato dentro de la historia romana, dentro del contexto del Imperio Romano. Eso vemos en capítulo 1, verso 5, capítulo 2, verso 1, capítulo 3, verso 1, verso 2. Ya lo iremos desarrollando. Pero es el único que se preocupa por mencionar líderes seculares y religiosos para enmarcar lo que está diciendo en un contexto histórico. De los 3 evangelios sinópticos, que son los 3 similares, Mateo, Marcos, Lucas, es el único que tiene un relato de la ascensión de Cristo. No solo de la resurrección, sino de la ascensión del Señor Jesucristo, lo cual llama mucho la atención. Es el más gentil no en el sentido de gentileza, sino no judío, lo contrario a ser judío, de todos los evangelios. El más universal, podríamos decir. Enseguida nos damos cuenta, leyendo a Lucas, que él tiene en mente a todas las personas fuera del mundo judío. Como decía, él presenta relatos realmente inolvidables, memorables, incomparables. ¿Quién no se acuerda de Zaqueo? Los que son maestros de niños o alguna vez han sido, saben seguramente y han usado más que a Lucas, más que cualquier otro evangelio,
por lo hermoso y vívidos que son los relatos. El buen samaritano, ¿sí? Zaqueo, el hijo pródigo, Elizabeth y María, en los primeros capítulos, las hermanas María y Marta, precioso. El nacimiento de Jesús, la forma en que lo describe, el ladrón en la cruz, entre otros, ¿no? También hace descripciones memorables de personajes ficticios. Los que mencioné antes fueron personajes reales, pero personajes inventados que Jesús inventó para ilustrar lo que él enseñaba. Tenemos el hijo pródigo, el padre amoroso de este hijo pródigo, el hermano implacable, el hermano del hijo pródigo. Tremenda, en tan poquito, cómo nos queda impregnado, como si lo estuviéramos viendo, las personalidades de estos tres sujetos, ¿no? El hijo pródigo, el padre, y este hijo medio amargo, ¿no? Egoísta. El fariseo y el publicano, el buen samaritano, el rico indolente, el mayordomo astuto, el rico y Lázaro. Son todas contribuciones de Lucas que no están en los otros evangelios. Precioso, realmente precioso. Algo que llama mucho la atención, y me imagino si alguno de ustedes nunca lo supo, les va a llamar mucho la atención y les va a gustar, que Lucas es el evangelio de las mujeres. Lucas menciona más mujeres que ningún otro evangelio. Y no es una casualidad, no es una coincidencia, no es un error, por supuesto, es algo intencional. En Lucas vemos una preocupación especial por las mujeres. ¿Sí? Una manera intencional de describir a las mujeres y de ponerlas en el centro de atención. En Lucas se mencionan 13 mujeres que no aparecen en ningún otro evangelio. Y además de las que sí aparecen, ¿verdad? También se destaca la importancia de la oración, más que en los demás relatos evangélicos de los otros 3 evangelios. Se enfatiza la obra del Espíritu Santo en Lucas, más que en los otros 3 evangelios. Y si hablamos de Lucas Hechos, ni hablar, porque en el libro de Hechos el Espíritu Santo es central, ¿verdad? Se subraya mucho, y eso es lo que más tiempo vamos a dedicar esta mañana a profundizar, el plan de Dios, que todo lo que sucedió de acuerdo a un plan predeterminado, establecido de antemano, que no todo está siguiendo un guión que Dios ha escrito de alguna manera, la voluntad de Dios. No, nada es un accidente, nada. Recién leímos intencionalmente en el libro de Hechos cómo predicaba Pedro el Evangelio, haciéndole saber que todo lo que parecía una desgracia, un error monumental, cómo van a matar al autor de la vida, eso estaba todo predeterminado por Dios. Y sobresale también, todo lo que estoy diciendo es contribución única de Lucas en comparación con los otros evangelios. Sobresale mucho el gozo, la alegría, la alabanza en el evangelio de Lucas. Y a medida que lo vayamos exponiendo, volveremos a subrayar eso y a mostrar. ¿Sí? Esto que estamos considerando ahora es el prólogo del evangelio de Lucas. Lucas dice que ya había otros relatos escritos, algunos los perdimos, digamos así, el Espíritu Santo no los inspiró, no los guardó, no los conservó. Tenemos sí 4 evangelios conservados por el Espíritu Santo por medio del ministerio de la Iglesia, ¿sí? Que determinaron que Mateo, Marcos, Lucas y Juan fueron los escritos inspirados por Dios, los que Dios usó, los que tenían, por supuesto, veracidad, autenticidad, que fueron escritos por apóstoles o por allegados a ellos, testigos oculares. Eso es lo que menciona acá Lucas. Dice el verso 2, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos, testigos oculares, y fueron ministros de la palabra, encomendados por Dios, apóstoles. Lucas no fue ni testigo ocular ni apóstol, pero fue un colaborador estrecho del apóstol Pablo, y por eso escribió de otra manera. Sí, él dice que su metodología fue más que por lo que él escuchó de Jesús, estando a los pies de Jesús, andando con Jesús, fue investigar cuidadosamente. Y él entrevistó personas, investigó, constató como un historiador. ¿Sí? Ya vimos algo de eso la semana pasada. Notablemente, Lucas escribe un hombre, llamado acá por nombre, Teófilo, amante de Dios, significa Teófilo. Algunos han pensado, justamente por la connotación de este nombre, dicen, bueno, de pronto Teófilo es un nombre inventado,
de fantasía, digamos así, como un seudónimo, para referirse a cualquier creyente que ama a Dios. Entonces Lucas escribe a todos los creyentes, que se supone que todos amamos a Dios. El problema es que le dice excelentísimo Teófilo. Y ese epíteto es algo que se refiere a una persona real. Teófilo existió, y al llamarle excelentísimo sabemos que era un hombre de clase alta, porque así se referían a las personas de clase alta. Un dignatario, ¿sí? Lucas le escribe a una persona real, y después de muchas discusiones, hoy en día la idea que prevalece es que Teófilo, siendo un hombre de dinero, por lo visto, un hombre de poder, lo más probable es que él haya sido el mecenas, el que financió la producción de este evangelio, que incluía no solo los materiales para escribirlo, ¿sí?, sino también la distribución, y eso es muy caro, muy costoso. Tenía que poner personas a copiarlo y a distribuir por distintos lugares, y eso implicaba contratar personas, tenerlas sentadas escribiendo, conseguir el material, la tinta, ¿sí?, las plumas, los papiros, etc. Así que Lucas le escribe a este Teófilo, pero Teófilo no era solo un hombre de dinero, sino que parece ser un discípulo, porque dice, verso 4, bueno, leamos el verso 3 y 4, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia, esa es la metodología de Lucas como historiador, todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Este hombre era un discípulo, Teófilo. El nombre Teófilo es un nombre gentil. Imaginamos que era un discípulo gentil con dinero que se ofreció para pagar la producción de este evangelio. Lucas consideraba, por lo visto, teniendo contacto con este hombre, sabiendo, interactuando con él, o sabiendo cómo fue instruido, que él necesitaba saber cosas que a lo mejor los que estaban escritas ya en Mateo y en Marcos no le ayudaban a él en su discipulado. Muy interesante, de nuevo, si asumimos que Teófilo era un hombre rico, que Lucas habla más de las riquezas que ninguno de los otros evangelios. Interesante. Porque las riquezas, se nos habla en el Evangelio de Lucas, son una gran amenaza para el verdadero discipulado, para alguien que quiera amar a Dios. Puede ser una bendición tener riquezas si uno es un cristiano, o puede ser un tropiezo. Y a lo mejor Lucas, en parte de la razón que escribe su evangelio es pensando en personas como Teófilo, que teniendo riquezas pueden tropezar en ellas y no seguir al Señor Jesús. Jesús habló mucho de eso, y lo sabemos justamente por el evangelio de Lucas, más que nada. Cuando comienza el libro de Hechos, como yo les decía, empieza y dice, en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Es la continuación, ¿ven? Es la continuación. Se ve que se le acabó el rollo. A diferencia de los libros que nosotros tenemos hoy, uno empieza a escribir un libro y le agrega hojas, no hay ningún problema, ¿verdad? Ningún problema. Pero cuando uno escribía en un rollo, en algún momento se te acababa el rollo. Y no era práctico hacer una obra que terminara un rollo y tuviera, no sé, pegado un pedacito más de rollo. No, trataba uno de que quede en ese rollo. Los rollos, los papiros, tenían máximo 10 metros y medio de largo. Imagínense, 10 metros y medio. Acá hay más o menos 11 metros. Así que extendiendo un rollo sería de acá hasta la puerta. Y más o menos escribiendo con la letra regular, entraban unas 19.000 palabras. Notablemente, el Evangelio de Lucas tiene 19.400 palabras griegas y el libro de Hechos tiene 18.400 palabras. Así que metió todo en 2 rollos. Esto no es un asunto secundario, sino que, de nuevo, es para reafirmar que es lo más probable que Lucas no ha querido hacer 2 obras separadas, sino una obra continua. Y hay muchos detalles dentro del Evangelio de Lucas que lo conectan con el libro de Hechos, como que él quiso que Teófilo recibiera los 2 rollos como lo que él necesitaba entender, saber y copiar y reproducir y hacer circular, presumiblemente entre las personas como él, y eventualmente
a todas las iglesias, ¿verdad? Ya dijimos la semana pasada que estos 4 versículos iniciales están escritos con un griego de mucho vuelo, de alto vuelo literario. Lucas era un hombre educado. Después, a partir del verso 5, es como que baja, tiene la capacidad, comprende él, baja a un nivel popular, digamos así, se llama griego koiné, griego del pueblo, griego común, y está escrito casi todo el resto del Evangelio en un griego que la gente del pueblo podría entender. Y tiene de nuevo sentido. Él no le escribe solo a Teófilo, no tiene sentido. Es impensado que Lucas haya escrito todo este Evangelio y el libro de Hechos solo para que lo lea una persona. Por eso pensamos que él era el mecenas, el financista de toda esta obra. Él quería llegar a gente popular. Y es el gran tema de este Evangelio, que la salvación de Dios ha llegado para salvar a toda clase de personas, especialmente a los marginados. Entonces él baja, Lucas se baja, digamos así, de su capacidad literaria para ser entendido por todos. Pero aún así su griego es muy bueno. Su estilo de griego es el mejor de todos, a pesar de todo, de todo el Nuevo Testamento. El otro que le sigue en calidad es el libro de Hebreos, y por esa razón algunos estudiosos vieron que Hebreos no se sabe quién fue el escritor, pero sí es alguien del círculo de Pablo. Algunos dicen, bueno, a lo mejor fue Lucas, por el estilo. Lo que pasa que, de nuevo, Lucas no era un judío, por lo visto. Entonces sería raro. Pero por el estilo podría llegar a ser. Pensando también en el estilo de Lucas, nos llama demasiado la atención que era un maestro, Lucas, escribiendo parábolas. Es el evangelio que más parábolas tiene de todos. En total, los estudiosos reconocen que hay, más o menos, según quien las cuente, 40 parábolas en todo el Nuevo Testamento, o en los 4 evangelios, 40 parábolas. Lucas registra 33 de esas 40. Notable. ¿Sí? 33 parábolas de las 40 las ha escrito Lucas. Y ustedes saben, muchas de ellas son únicas. Yo ya mencioné algunas, ¿no? El buen samaritano, solo Lucas. El hijo pródigo, solo Lucas. La oveja perdida, la moneda perdida. El administrador injusto, el juez injusto, el fariseo y el publicano, etcétera, etcétera. Dice allá en Colosenses, yo lo leo, capítulo 4, terminando la carta a los Colosenses, Pablo manda saludos, siempre lo hace. En el capítulo 4, al final de la carta, versículos 10 y 11, Pablo menciona a 3 personas. Dice Aristarco, Marcos y Jesús, el justo. Dice que están con él y son los únicos de la circuncisión que me ayudan en el reino de Dios. Es decir, de todos los que están con él, los únicos judíos que están conmigo son Aristarco, Marcos y Jesús. Y sigue y menciona a Lucas. Y eso para nosotros es suficiente para saber que Lucas no era judío. Si no lo hubiera incluido, hubiera dicho que estaba también Lucas con él, porque estaba Lucas con él cuando él escribe la carta a los Colosenses, pero está fuera de la lista de los que están con Pablo que son judíos. Notable. También sabemos, porque Lucas cuando escribe aclara cosas y nos hace saber que él su lenguaje era el griego, no el hebreo o el arameo. Cuando comienza el libro de Hechos, capítulo 1, verso 19, dice, aquel campo se llama en su propia lengua Acéldama, que quiere decir campo de sangre. O sea, no era la lengua de él, eso es el arameo, Acéldama es en arameo. Está diciendo Lucas, yo en la lengua de ellos se llama Acéldama, no en mi lengua, que es el griego. Muy interesante. Cuando Pablo llega a la isla de Malta, le llama a los habitantes de la isla de Malta los naturales, dice él, literalmente los bárbaros, porque no hablaban griego, justamente. Y sabemos no solo que Lucas era entonces un hombre educado, que era griego, que tenía cierta habilidad como historiador. Él dice acá en esta introducción que él investigó, ese fue su procedimiento, investigar como un historiador. Tenemos la evidencia notable, además de estos semblanzas que él hace de personas
inolvidables. Cuando él describe en el libro de Hechos, en el capítulo 27, toda el naufragio de Pablo, es el relato más completo que se tiene de toda la antigüedad. No estamos hablando solo de libros religiosos, sino en general, históricos, de cómo se navegaba en aquella época. Hechos 27 es el relato más detallado de cómo era la navegación en aquella época, y lo hace Lucas, como historiador que era. Y algunos también se han dedicado, porque se le llama el médico amado a Lucas, se han dedicado a investigar todo lo que escribe Lucas en Lucas y Hechos, y lo han comparado con los escritos médicos de aquella época. Es muy interesante. Y algunos han llegado a la conclusión que evidentemente Lucas era un médico. Bueno, no sabemos si ejercía la medicina, la verdad que no sabemos. No sabemos qué clase de médico era, pero parece que tenía conocimientos de medicina. En Lucas 14:2 hace una descripción de una de las sanidades de Jesús y llama la atención cómo describe la enfermedad que está siendo sanada. Dice, aquí estaba delante de él un hombre hidrópico. Hidrópico. Bueno, de pronto para uno que es médico está bien. Capaz que otro hubiera dicho, en vez de decir el nombre de la enfermedad, hubiera descrito los síntomas, ¿sí? Bueno, Lucas parece que era un doctor, además de ser historiador. Cuando dice que él se propuso investigar todas las cosas, la idea es atender, prestar atención con minucioso cuidado y detalle. Dice que lo hizo desde su origen. Bueno, él como colaborador de Pablo tuvo acceso a personas que fueron de primera mano, digamos, oyentes de primera mano, oyentes originales, personas que han estado. A veces cuando pensamos en oyentes originales, solo pensamos en los 12 apóstoles, que Jesús se los llevaba a un monte, que se los llevaba acá, se los llevaba allá, pero hubo otras personas también que participaron del ministerio de Jesús, que después no estuvieron todo el tiempo con él, que seguramente Lucas pudo conocer. Y principalmente pensamos de eso de María. Lucas ha podido entrevistar a María y por eso es el Evangelio de Lucas el que tiene más información del nacimiento y de la infancia de Jesús. Es notable eso. Sabemos que María andaba con los discípulos, porque cuando el Señor está en la cruz, le encomienda a Juan, le dice, aquí tu madre, y cuando empieza el libro de Hechos, Lucas dice que María estaba con los discípulos en el aposento alto. Así que María, una vez que el Señor murió y resucitó, pasó a formar parte del grupo de los seguidores, lo mismo que los hermanos de Jesús. Lo sabemos también. Judas, que escribe el libro de Judas, y Santiago eran hermanos de Jesús, y pasaron a ser parte de los seguidores. Así que también podrá haber investigado Lucas, conversando con Judas y con Santiago, los hermanos de Jesús, de cómo fue la infancia de Jesús, detalles que habrá sabido. Y él seleccionó, por supuesto. La semana pasada dijimos que un evangelio, el género literario, es una biografía teológica, es decir, que habla de asuntos históricos, por eso es una biografía, pero tiene una intención teológica selectiva, es decir, los evangelistas cuando escriben estos relatos no están tratando de escribir cada detalle en orden secuencial, a pesar que él dice que lo quiso hacer todo en orden, dice acá, sino que tienen una agenda, tienen un interés, tienen un propósito de resaltar, de subrayar ciertos asuntos y por eso los convierte en escritos teológicos. Eso es lo que es el Evangelio de Lucas y también el libro de Hechos. No cubre todos los aspectos, deja mucha información que no nos cuenta. De toda la información que Lucas escuchó sobre Jesús, seguramente de los orígenes, desde el principio, seleccionó algo. ¿Sí? Es el único que nos cuenta del nacimiento de Juan el Bautista, de cómo Zacarías, que era el papá de Juan el Bautista, recibe la noticia de parte del ángel, de cómo la mamá de Juan el Bautista queda embarazada, lo mismo María, que eran primas. Y bueno, es el único que lo relata. Pero después cuando relata la infancia de Jesús, relata un evento y nada más, que de alguna manera encaja con ese
agenda teológica que tiene Lucas. No es que se puso a delirar y a contarnos las 1001 cosas sobre la infancia de Jesús. Al contrario, ya mencionamos la semana pasada. Todos los 4 evangelios confluyen en hacer un énfasis en la última semana de Jesús, la semana de la pasión y especialmente la muerte y el significado de esa muerte. Porque ese es el centro, el fundamento de la fe cristiana. Para eso se han escrito. ¿Sí? Dice, para que conozcas bien, noten ustedes acá, verso 4, escribe a Teófilo, ¿para qué? Ese es el propósito, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. De ninguna manera Lucas está implicando que los otros relatos no estaban bien escritos o estaban incompletos y que si él no escribía, Teófilo no sabía qué creer. No está implicando eso. Él está sí queriendo complementar lo que ya está escrito. Y lo vemos obviamente por cómo el Espíritu Santo nos dejó los 4 evangelios. Es tan fascinante la persona y la obra de Cristo que se necesitaron varios relatos, como de distintos ángulos, digamos así, para describirlo. Y es precioso cómo nos enriquece a nosotros tener más de un evangelio. Maravilloso. Y considerar a Jesús y verlo como rey en un evangelio y como siervo en otro y como una persona sensible, quizás más conectado con individuos en otro evangelio y en otro como Dios mismo. Maravilloso, maravilloso. Y ver cómo todo encaja, todo confluye, no hay contradicciones, todo es complementario. Es hermoso. Gracias a Dios por eso. ¿Sí? Y cada evangelio, yo la verdad no creo que tenga caso saber cuál es el favorito tuyo, cuál es el favorito mío. Son todos preciosos. Lo más probable es que en un momento de tu vida alguno sea el favorito porque lo estás leyendo y Dios te está hablando por eso. Y en algún otro momento revalorices el que no habías valorizado tanto en otro momento. Es así. Así es nuestra relación con Dios, es algo dinámico, ¿verdad? Bueno, de los 4 evangelios, este es, como yo les decía, es el más universal de todos. El que enseguida nos damos cuenta, ya cuando empieza, que no se quiere encajonar, digamos así, en el mundo judío, sino abrir para todas las personas. Y eso también coincide con esta persona Teófilo que lo apoya para escribirlo, si es un gentil, como imaginamos por su nombre. Enseguida Lucas ubica los acontecimientos en el contexto histórico. Cuando hace su genealogía de Jesús, ustedes vieron que hay una genealogía de Jesús en Mateo, ¿sí? Y otra genealogía de Jesús en Lucas. La de Mateo comienza en Abraham y hace énfasis en David. Abraham y David son 2 personajes, por supuesto, judíos, que tienen que ver con las costumbres judías y las promesas hechas a los judíos. Asombrosamente, la genealogía que hace Lucas retrocede hasta Adán, que es el hombre para todos, digamos, es el representante de toda la raza humana. Llama mucho la atención eso también. Omite Lucas mucho material que tiene que ver con la ley judía. No se quiere meter mucho con eso. No es experto él en eso, por lo visto, por ser alguien griego o gentil. A diferencia de Mateo, que discute mucho de la ley judía. Acuérdense en el Sermón del Monte. ¿Oíste que fue dicho tal cosa? Más yo digo, ¿oíste que fue dicho tal cosa? Y Mateo todo el tiempo está citando el Antiguo Testamento. Y Lucas cita, pero lo cita de otra forma que Mateo. De otra manera, mucho más selectiva. Lucas usa también términos griegos en lugar de términos hebreos o judíos. Por ejemplo, ustedes saben, en Mateo a Jesús se le dice rabí, raboni, que quiere decir maestro. Bueno, rabí o raboni son palabras, digamos, importadas de otro idioma para hablar de alguien que es el maestro. Sin embargo, Lucas prefiere el término Kyrios, señor, curios, señor, o epístates, maestro. No usa rabí ni rabino. Y así, ¿sí? Él, en lugar de usar de la palabra Gólgota, usa la palabra cranion, que es calavera, ¿sí? El valle de la calavera o el lugar de la calavera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Los celotes, que quiere decir fanáticos, ¿sí? Usa otra palabra, en griego y así. Palabras
que en un evangelio se usan de una forma, en Lucas, en el original, usa otras, que nos hablan también de su deseo de que cuando lo lean, una persona que no tiene nada que ver con la cultura judía lo entienda enseguida relacione. ¿Sí? A los escribas los llama abogados en el original griego. Y así. ¿Sí? Cuando se refiere a Judea, lo que es un término geográfico, obviamente, no es tan preciso, aunque él tenía precisión para describir, se refiere en general a Judea de manera genérica a todos los asuntos que tienen que ver con la Palestina. ¿Sí? Cuando cita el Antiguo Testamento usa la versión griega, la Septuaginta. En fin, él trata de evitar cualquier cosa que haga que sea complicado leer el Evangelio. Cuando Jesús entra a Jerusalén, ustedes saben, están gritando todos, Hosana, el que viene en el nombre de Jesús. Lucas nunca usa la palabra Hosana, no la menciona, porque es una palabra hebrea, traída del idioma hebreo. En Lucas no dicen Hosana a nadie, etc. ¿Sí? Cuando habla de la Pascua, Lucas 22:1 dice la fiesta de los panes sin levadura, que se llama la Pascua. Eso no tiene sentido, es innecesaria la aclaración esa si Lucas hubiese pensado que lo iban a leer personas judías. Todo judío sabe que la fiesta de los panes sin levadura es la Pascua. ¿Para qué lo aclarás? Bueno, porque le estoy escribiendo a personas que no saben. No saben de eso. ¿Sí? ¿Y por qué? Pensemos de nuevo. Bueno, ya sabemos por Teófilo que era un griego. ¿Por qué Lucas quiere hablar a personas, digamos, universalmente? Bueno, el tema tiene que ver eso con el tema central de este evangelio. ¿Cuál es realmente, por qué escribe Lucas este evangelio? Y enseguida, bueno, está de alguna manera implícito en este prefacio. Yo algo les mencioné la semana pasada, porque dice acá, verso 1, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas. La palabra griega para ciertísimas también es la palabra para que se han cumplido entre nosotros. Que se han cumplido. Ese es el significado principal. Y, digamos, secundariamente, tiene que ver con algo que ha sido ciertísimo, pero Lucas esa misma palabra la usa todo el tiempo, tanto en el Evangelio de Lucas como en Hechos. Él está subrayando que es todo lo que él está escribiendo sobre un plan que se ha cumplido. El plan de Dios. Ese es el gran tema de este Evangelio. Todo lo que sucede de acuerdo a un plan. Lucas quería que tanto Teófilo y como personas como él, no necesariamente del mismo estatus social, pero sí de la misma raza, digamos, gentiles, de los de afuera, digamos, los que no sabían tanto de las cosas que los judíos sí sabían, los que no habían sido criados con el Antiguo Testamento en la mano. Quería que supiera que todo lo que había sucedido alrededor de Jesús había sido de acuerdo a un plan, a pesar del rechazo de los judíos. Esto fue todo de acuerdo a un plan, el plan de Dios. Por eso comienza, aún en el prefacio, la Nueva Versión Internacional traduce las cosas que se han cumplido entre nosotros, en vez de las que han sido ciertísimas. ¿Sí? Son ciertísimas porque son de acuerdo a un plan, y Dios no miente, pero está hablando de cosas que se han cumplido. Y eso lo hace de una manera magistral. Está lleno de detalles, el Evangelio de Lucas y Hechos también, para mostrar que todo sucede de acuerdo a un plan. Y déjeme expandir esto para que usted, a medida que después desarrollemos y cuando ustedes lean los Evangelios, sepa detectar esos detalles. ¿Sí? En primer lugar, vemos la intervención de Dios directa todo el tiempo. Ya cuando en los capítulos 1 y 2 aparecen ángeles de Dios para anunciar tanto a Elizabeth, la mamá de Juan el Bautista, como a María, y como a Zacarías, el papá de Juan el Bautista, para anunciar que el plan de Dios ahora es como que se reactiva después de 400 años de silencio. Acá de nuevo empieza la era mesiánica, que tanto se había hablado en los profetas, está entre nosotros. El plan de Dios empieza, digamos, a desarrollarse, a cumplirse, y lo hace por medio, Dios hace intervenir a los ángeles de manera hermosa. Y de manera notable también porque es como una insistencia, no es que apareció un ángel y ya, aparece muchas veces al principio de Lucas el ángel, y aparece en el libro de Hechos el ángel, en momentos claves aparece también ángeles.
Aparecen ángeles en el capítulo 1 de Hechos, cuando el Señor asciende al cielo y esos ángeles explican lo que está pasando. Aparece ángel cuando el apóstol Pablo está en Troas para guiarlo para que vaya a lo que es hoy Europa, ¿no? Para cruzar a Macedonia. Aparece ángeles para animarlo a Pablo cuando parece que lo van a matar, cuando hay un complot, etc. Dios está interviniendo, digamos así, de manera directa. Digamos de manera directa, porque son ángeles, pero los ángeles son enviados por Dios, obviamente, son siervos del Señor, para asegurarse que las cosas sucedan como Dios ha establecido. También, por supuesto, tenemos cumplimientos proféticos. Lucas, cuando utiliza profecías del Antiguo Testamento, las usa para mostrar que se está cumpliendo lo que estaba escrito. Y eso lo vemos también de una manera hermosa en los 3 himnos. Hay 3 himnos en los primeros capítulos de Lucas. Uno se le llama, ustedes sabrán por la historia, algunos se le llama, el de María se llama el Magnificat, porque María empieza diciendo, engrandece mi alma al Señor, magnifica mi alma al Señor, Magnificat. En este himno de María, María está citando del Antiguo Testamento. Zacarías, también en su himno, en su respuesta de asombro ante lo que le revela el ángel, también de alguna manera lo hace por medio de un himno de poesía, se le llama eso el Benedictus, también usando del Antiguo Testamento. Y lo mismo este señor Simeón, que después vemos en Lucas 2:29, cita el Antiguo Testamento. En los 3 casos el énfasis es, amén, se está cumpliendo lo que el Antiguo Testamento nos decía. Por fin se cumple. Y así a lo largo del Evangelio, y por supuesto en el libro de Hechos, recién leímos, hay un énfasis en que se ha cumplido, aún sabiendo que los judíos no esperaban que fuera así. Aún pareciendo que era toda una derrota, que habían crucificado al Señor, que lo escupieron, que lo rechazaron, tranquilos. Eso sucedió lo que estaba establecido. Se está cumpliendo lo que estaba dicho. Termina el Evangelio de Lucas, capítulo 24, verso 46, está ya el Señor ha resucitado acá. Y se encuentra con los discípulos camino de Emaús, en Lucas 24, 46, y le dice, así está escrito, Jesús habla, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Estaban ellos desolados, porque el Señor se había ido, y Él se les aparece y dice, está escrito, así está escrito. Y les habla y les muestra cómo todas las Escrituras hablan de Él, mostrando que todas las Escrituras en realidad avisaban que tenía que pasar lo que pasó. En Hechos, hoy leímos Hechos capítulo 2 y leímos algo de Hechos capítulo 3. Ahí en capítulo 3, verso 18 dice, Dios ha cumplido, ahí está la misma palabra, de la palabra ciertísimas. Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Entonces tenemos intervenciones angelicales enviados por Dios, tenemos expresiones de cumplimiento usando el Antiguo Testamento y diciendo que se está cumpliendo algo, tenemos intervenciones indirectas de parte de Dios. Cuando comienza Lucas, enseguida a nosotros nos causa como emoción, a los creyentes, ver que los inconversos, los gobernantes inconversos determinan hacer por medio de decretos un censo de tal manera que José y María, que vivían en Nazaret, en el norte de Israel, tienen que descender a Belén, siendo que María estaba encinta, y tiene que ir sí o sí a empadronarse. Y cuando va a Belén, nace Jesús en Belén, como estaba escrito, que tenía que nacer en Belén. Y uno dice, wow, ¿cómo puede ser? Y de nuevo Lucas subraya, bueno, Dios es capaz de mover aún a los gobernantes seculares para cumplir con sus propósitos. Dios hace lo que quiere. Y eso pasa todo el tiempo aún en el libro de Hechos. Todo este relato que uno dice, qué ganas de, siendo que tenía un límite el rollo, qué ganas de escribir con tanto detalle un naufragio. ¿Qué tiene que ver, Lucas? ¿Qué tiene de teológico de escribir un naufragio? Un capítulo entero para hablar de un naufragio. ¿Cuál es la teología de todo eso? Y que Dios hace sus planes aún en contra de la naturaleza,
de la serpiente que lo mordió, de lo que sea que suceda, los planes de Dios se van a cumplir. No importa la persecución de los gobernantes, como vemos acá, ya al comienzo de Lucas, cuando Dios quiere que algo suceda, va a suceder. Y eso era importante que lo entendiera Teófilo y nosotros, y cualquier discípulo del Señor, que todo está de acuerdo a un plan. Y usa también Lucas, por supuesto, que usa recursos literarios, palabras claves, conceptos para subrayar y machacar todo el tiempo que todo lo que está pasando es de acuerdo a un plan. Usa una palabra, en el griego es boulé, que significa plan, a veces se traduce como consejo o designio. Es el escritor de todo el Nuevo Testamento que más usa el concepto ese de boulé, el plan. Todo está pasando de acuerdo a un plan. De las 13 veces que aparece boulé en el Nuevo Testamento, 10 las usa Lucas para hablar del plan de Dios. El concepto de es necesario. También Lucas 40 veces dice es necesario. Ciertas cosas son necesario que sucedan. Es necesario que sucedan. Ciertas acciones de los hombres, tanto positivas como negativas, tenían que suceder para que se cumpliera lo que Dios estableció. Les doy ejemplos. Cuando Jesús de niño lo agarran ahí en el templo y los padres se dan cuenta después de haber salido en caravana que él no estaba con ellos, vuelven y lo reprenden. Hey, ¿qué haces? Tenías que estar con nosotros. Y Jesús dice, no, es necesario que me ocupe de los negocios del Padre, dice Jesús. Es necesario, en otra parte, 4:43 de Lucas, que anuncie el Evangelio del Reino en otras ciudades y se va para otra ciudad, porque era necesario. Es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas, dice, y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucita el tercer día. Eso dice en 9:22, 24:7, 24:26, 24:46 y Hechos 17:3. Era necesario que padeciese el Señor Jesús, porque había un plan. Es necesario, dice en un momento, cuando sana a una mujer en el día de reposo, en Lucas 13:16. Es necesario que siga mi camino para morir en Jerusalén, 13:33 de Lucas. Es necesario que padezca mucho y sea desechado por esta generación, 17:25. Es necesario, le dice Jesús a Zaqueo, que esta noche cene con vos en tu casa. Es necesario. Imagínense a Zaqueo escuchando, el Señor se invita a sí mismo. Y no solo se invita sin vergüenza, sino que le dice, es necesario que yo coma con vos esta noche. Todo es un plan, es un plan. Es necesario, dice Lucas 22:37, que Jesús sea crucificado entre inicuos para cumplir con la profecía de Isaías 53:12. Era necesario, dice Jesús, que se cumpliese todo lo que está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. También Jesús hablando en Lucas 24 con los discípulos camino de Emaús, verso 44. Y en el libro de Hechos también es necesario, todo el tiempo. 40 veces es necesario. Hay un plan y Jesús vino a cumplirlo. Y la iglesia, una vez que Jesús asciende, lo sigue cumpliendo. Y Dios, interviniendo de manera directa, de manera indirecta, se asegura que ese plan se cumpla. No importa si hay oposición, si hay asesinatos, si hay gobernantes que están de manera feroz en contra de los cristianos, no importa nada, se va a cumplir. Es necesario. Es necesario, dijo Pablo, que yo vaya a Roma y dé testimonio en Roma. Y fue a Roma, contra toda oposición, digamos. Los judíos tratando de matarlo, bueno, el naufragio, la serpiente, etc. A Roma tuvo que ir, a Roma fue. Era necesario. Y allá está. Y así termina el Evangelio. También Lucas usa la palabra determinado, jorizo, en el griego. Hay cosas que están determinadas y tienen que pasar. Lucas 22:22, porque el Hijo del Hombre va como se ha determinado. Va para la cruz. Y ahí inmediatamente menciona que alguien lo va a traicionar. O sea, ya estamos en mismo Lucas 22, Jesús le dice a Pedro que lo va a traicionar antes que cante el gallo. O sea, ya estamos ahí, en los momentos
previos a la cruz, y el Señor dice, para hablarle a sus discípulos y que entiendan, que no se desesperen, acá se está desenvolviendo un plan y está determinado que yo vaya a ese lugar que ustedes ahora van a ver pronto, espantoso. Dice un estudioso, debido a que solo Dios ordena el curso de los eventos, debido a que solo Dios ordena, el curso de los eventos está oculto para nosotros. Pero por otro lado, por la misma razón, podemos estar seguros de que ese plan se llevará a cabo, porque es el plan de Dios. Nadie se puede oponer. Yo pensaba, déjenme hacer un pequeño paréntesis, pensaba en nosotros y en esta época que vivimos, que es media extraña. Yo me convertí hace más de 30 años, casi 40, casi 40, sí. Hace 38 años me convertí. Y había como una cierta, uno salía a evangelizar y había como cierta apertura. Hoy vemos que hay como una indiferencia enorme la indiferencia. Pero el plan de Dios se sigue desarrollando. Y es precioso saber que así es. Claro que sí. Y nosotros somos parte de ese plan. Y la iglesia de Dios prevalecerá. Porque el Señor dijo que va a ser así y nadie lo va a poder impedir, sin duda. Otra frase notable de Lucas es hoy, que también es una idea de cumplimiento. Hoy lo que estás viendo vos, hoy está sucediendo porque hay un plan y hoy es el momento que se cumple ese plan. Dice el Señor, o los pastores le dicen, el ángel le dice a los pastores, os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor, Lucas 2:11. Cuando Jesús abre el rollo en la sinagoga y lee Lucas 4, dice, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros, verso 21. Después que sana un paralítico, dice, y todos sobrecogidos de asombro y glorificaban a Dios y llenos de temor decían, hoy hemos visto maravillas. A Zaqueo le dice también, hoy ha venido la salvación a esta casa. Al ladrón en la cruz le dijo, de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Bueno, lo mismo sucede en el libro de Hechos. Yo no quiero irme mucho al libro de Hechos, pero se subraya todo el tiempo el cumplimiento. Hoy. Este plan de Dios, que es invencible, que tiene que ver con la salvación para toda clase de personas, está disponible hoy. Y eso después, de alguna manera, subrayan también el resto del Nuevo Testamento. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día de oportunidad. Sigue abierta esa ventana porque hay un plan y nadie se puede oponer. Además de subrayar esto de hoy, el cumplimiento, subraya también la disponibilidad, la inmediatez de esta bendición, que es la salvación de Dios. Gracias a Dios por eso. La salvación está acá, aquí y ahora, disponible para todos. Y después hay palabras, muchas, no las voy a escanear todas, digamos, pero palabras que en griego comienzan con pre, como nosotros, algo de predeterminado, previsto, ¿sí? Predecidido, digamos así, todo dando a entender también de que todo lo que está sucediendo es algo que anteriormente se había decidido, no es el plan B, es lo que Dios había determinado. Dios había determinado todo lo que sucedió. Leímos hoy, entregado por el plan predeterminado y el previo conocimiento de Dios. Hechos 2:23, así dice la Biblia de las Américas. En la Reina Valera dice por el anticipado conocimiento. El pre lo separan y dicen anticipado conocimiento. Interesante. ¿Sí? En previo conocimiento. Vemos el Espíritu Santo también en el Evangelio de Lucas, y eso se ve de una manera también muy subrayada, especialmente al inicio. Zacarías es enmudecido y profetiza después por el Espíritu Santo. Elizabeth por el Espíritu Santo también profetiza que María va a quedar embarazada. María queda embarazada por el Espíritu Santo, concibe por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está todo el tiempo envuelto, que es Dios mismo, la tercera persona de la Trinidad. Y no nos sorprende que en el libro de Hechos, algunos llaman al libro de Hechos el libro de los hechos del Espíritu Santo. Está permanente, todo el tiempo activo como agente de Dios. Todo el tiempo. Desde Lucas 1 hasta Lucas 4, 16 veces se menciona el Espíritu
De las 16, solo 2 se refieren al espíritu humano, las otras 14 son el Espíritu Santo. Es un énfasis, sin duda, para mostrar cómo Dios está actuando en la historia. Y lo mismo Dios el Padre. Se nos pasa, es tan obvio para nosotros pensar en Dios el Padre y decir, bueno, Dios está, obvio, Dios, la Biblia habla de Dios. Bueno, pero no se menciona a veces en algunos libros tanto la palabra Dios. ¿Sí? Marcos 42 veces menciona la palabra Dios, Mateo 47 veces, Juan 71 veces, que habla mucho de la deidad de Cristo, Lucas 117 veces, el Evangelio de Lucas, y Hechos 165 veces. De nuevo, Lucas quiere mostrar que todo lo que está pasando pasa porque Dios quiere que pase, y Dios está envuelto personalmente. Dios está activamente envuelto para que se cumpla lo que Él desea, ¿sí? En Mateo y Marcos, el único papel activo de Dios que está notablemente ausente en Lucas es cuando Jesús dice en la cruz, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En Mateo y Marcos se menciona que Dios desampara a Jesús, Lucas no lo menciona. Dios está activo más bien para que el plan se cumpla, su plan se cumpla. Por eso también termina el libro de Hechos como termina, que está Pablo encarcelado, pero la palabra de Dios sigue adelante, porque Dios no está encarcelado. Es un énfasis también es una forma rarísima de terminar un libro, como termina, de nuevo, si consideramos Lucas y Hechos como un solo libro, termina de una manera que parece que es un final abierto, que dice que la palabra iba igual y estaba libre, actuando, porque Dios está actuando. Ese es el gran tema, y asombroso el tiempo que ya gasté, que ya usé. Hay temas que los puedo ir desarrollando a medida que avanzamos. Busquen conmigo, por favor, Lucas 4. Hace tiempo algo de esto enseñé, Lucas 4. Verso 16. Dice, vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable al Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido lo que estamos diciendo, esta escritura delante de vosotros. Cuando miramos en los otros evangelios, Marcos y Mateo, este relato, digamos, de Jesús en la sinagoga, predicando en la sinagoga de Nazaret, sucede después que Jesús ya hizo toda una ronda de sanaciones por Galilea. Lucas acá, a pesar de que dijo que él quería poner todas las cosas en orden, él de manera intencional mueve este evento de Jesús predicando en la sinagoga de Nazaret y lo pone al principio del ministerio de Jesús. Y acá en el capítulo 4, antes de esto sucede que Jesús es bautizado por Juan el Bautista y es tentado en el desierto. Y antes de eso es todo el relato del nacimiento de Cristo que se consume casi 3 capítulos. Es decir, lo que hace Lucas es poner este evento, en lugar de, después de una serie de sanaciones en Galilea, lo pone al principio del ministerio de Jesús, y con estas palabras, que son cita de una profecía de Isaías, él de alguna manera organiza todo su material de todo el Evangelio. Lucas está hablando del plan de Dios, pero este plan de Dios, el contenido del plan de Dios, es que Dios ha venido al mundo a poner todas las cosas patas para arriba, digamos. Los teólogos llaman a esto la gran reversión, que es que los ricos se hacen pobres, los pobres se hacen ricos,
Dios viene a buscar a los excluidos, a los marginados, a los que no tienen esperanza de nada. Como dice acá, ¿sí? Dar buenas nuevas a los pobres, enviar a sanar a los quebrantados de corazón, libertad a los cautivos, vista a los ciegos, libertad a los oprimidos. El plan de Dios es que su evangelio de salvación alcance a las personas menos pensadas. Va a ser rechazado, digamos así, por los de adentro, que son los judíos religiosos, pero va a ser aceptado por los de afuera. Ese es el plan de Dios. Y Lucas lo enfatiza de una manera preciosa. Comienza María, o Zacarías comienza, y lo vamos a ver en el próximo sermón, hablando de ese plan de Dios. Pero María, de una manera inolvidable, ella bendice a Dios, magnifica a Dios porque ha tenido compasión, se ha fijado en las personas insignificantes como ella. María está citando algo de la oración de Ana, allá en 1 Samuel, que de alguna manera Dios humilla a los ricos, a los poderosos, y exalta a los humildes. Y eso es lo que se llama la gran reversión. Y ese es un tema que atraviesa todo el Evangelio de Lucas de una manera notable. ¿Sí? Y ese es el tema que atraviesa a los profetas menores. Por eso elegí Lucas, porque vamos a seguir volviendo a los profetas menores. Ya vimos Oseas y vamos a tratar de ver los demás profetas menores mientras avanzamos con Lucas. Ese es el gran tema de los profetas menores. Que Dios va a exaltar a los que se humillan y va a humillar a los que se exaltan. Y este es el gran contenido de este plan universal de Dios de la salvación, y es que Dios ha venido a salvar a todo tipo de personas, a las menos pensadas. Y eso somos nosotros. Por eso es que Lucas habla tanto de las mujeres, porque las mujeres eran despreciadas en esa época, pero Jesús les prestó atención y Lucas lo quiere mostrar. Y lo mismo los samaritanos, y lo mismo los pobres, y los publicanos y los pecadores. Y de eso habla mucho Lucas, usando este pasaje como guía para el resto de su evangelio, para mostrar que este es el plan de Dios, impensado. No es solo que el contenido del plan de Dios es que Cristo tenía que sufrir en una cruz, lo cual es cierto, sino que la salvación que Cristo vino a comprar va a estar disponible para todo tipo de personas, no para los religiosos solamente. De hecho, los religiosos la van a rechazar, pero los marginados la van a aceptar. En Lucas 7:22, que es como a mitad del ministerio de Jesús público, digamos, Lucas 7:22, si quieres búsquenlo, muy interesante. Jesús le quiere hacer saber a Juan el Bautista el resultado de su ministerio. Y le manda avisar. Lucas 7:22. Haced saber a Juan el Bautista lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Los marginados. Ese es el plan de Dios, que el Evangelio llegue a los marginados. Por eso, cuando nace Jesús en Belén, ninguna persona se da cuenta, salvo unos pobres pastores. Que los pastores eran outsiders, digamos así, eran personas despreciadas porque no participaban de las ceremonias, porque tenían que cuidar las ovejas. Nadie se enteró. Los testigos del nacimiento de Jesús eran los menos pensados. Bueno, eso ya nos empieza a dar una pauta de qué es lo que tiene en mente Lucas al describir en su evangelio. Que los de afuera son invitados a estar dentro y los de adentro van a rechazar, ¿verdad? En otra oportunidad, por el tiempo, les explicaré cómo la estructura del Evangelio de Lucas, cómo encaja con esta descripción de Lucas 4 que acabamos de leer. Lo cierto es que el gran tema del libro de Lucas es la salvación de Dios, que Dios ha hecho posible, que ahora se ofrece a toda clase de personas, a todo tipo de personas. El viejito Simeón, que estaba esperando el cumplimiento, ver él en persona, ¿no? El cumplimiento de las profecías mesiánicas, allá en Lucas 2:32, dice, profetizando que él va a ser luz para los gentiles. Los ángeles en su canto, cuando nace Jesús, Lucas 2:14, gloria a Dios en las alturas y en la tierra, paz, y estoy citando de la Biblia de Nueva Versión Internacional, paz a los que gozan de su buena voluntad, todo tipo de personas. Por eso había retrocedido la genealogía hasta Adán,
todos los seres humanos. Toda carne verá la salvación de Dios, agrega Juan el Bautista cuando cita Isaías 45. En los otros evangelios esa frase no se cita, se frenan, ahí no lo mencionan, porque en Lucas es importante entender que todos van a encontrar y van a escuchar de la salvación. Y eso tiene que ver después con lo que dice el libro de Hechos. Es muy lindo ver, cuando comparamos los 4 evangelios, que mientras Marcos enfatiza la persona de Jesús, Mateo las enseñanzas de Jesús y Juan la manifestación de la vida eterna en Jesús, el énfasis en Lucas está puesto en las bendiciones que trae la salvación. Ese es el énfasis. Este plan de Dios que trae salvación para todas las personas. Mientras Mateo se concentra en Jesús y el reino, Lucas se concentra en Jesús y las personas. Jesús y las personas. Por eso nos acordamos tanto de cómo Lucas describe personas, porque eso es el énfasis de Lucas. Lo que sucede a las personas cuando se encuentran con Jesús. Por eso también Lucas hace un gran énfasis en lo que llamamos la conversión, el arrepentimiento y la conversión, las dos cosas. Igual que lo hacen los profetas menores, como ya vimos en Oseas. Arrepiéntanse, arrepiéntanse, arrepiéntanse. Cuando el arrepentimiento es para la salvación, se le llama conversión. Y Lucas, tanto en Lucas como en Hechos, tiene la mayoría de los relatos de conversión que nosotros conocemos del Nuevo Testamento. Piensen por un momento. En el libro de Hechos, el apóstol Pablo, el eunuco, Cornelio, etc. Pero en Lucas tenemos la conversión de Zaqueo. Tenemos la conversión del ladrón colgado en la cruz. Tremendo. Tenemos la conversión, si se quiere, del hijo pródigo en la parábola, cuando se da cuenta y se arrepiente. Tenemos el relato del fariseo y el publicano, que uno se golpea el pecho y dice, Jesús, este fue justificado a su casa, arrepentido. Y termina diciendo, porque los que se enaltecen serán humillados y los que se humillan serán enaltecidos. La gran reversión, otra vez. Lo vamos a ver ya el próximo sermón, cuando se le dice a Zacarías por qué va a nacer su hijo Juan el Bautista. Es para hacer volver al pueblo de Dios a Dios. Eso es conversión. Es precioso, ¿sí? Por eso el énfasis. Y por eso también el énfasis en el libro de Hechos, en el arrepentimiento. Arrepentidos, arrepentidos, arrepentidos. En el libro de Hechos, arrepentirse o hablar del arrepentimiento es sinónimo de predicar el Evangelio, porque ese es el énfasis en Lucas. El carcelero de Filipos también tenemos allá en Hechos, Lidia, etc. ¿sí? La gran reversión. Quiero terminar, ya estamos en 1 hora, quiero terminar mencionando o mostrando, al menos en una pincelada, cómo Lucas enfatiza esta gran reversión en distintos grupos de personas. ¿Sí? Primero, como dijimos al comenzar, en los relatos del nacimiento de Jesús, digo los relatos porque está también de Juan el Bautista, se menciona en la reacción tanto de Zacarías, de Elizabeth como de Ana, como de María, se menciona esta gran reversión. Pero después, a medida que avanza el Evangelio, después que se menciona aquí en Lucas 4, cuando Jesús habla el rollo y dice esto se ha cumplido hoy, empieza a desarrollarse de una manera notable la predilección de Jesús por las personas marginadas, los pobres. ¿Sí? Algunos van entendiendo el énfasis de Lucas, han hecho de la pobreza como si fuera una virtud, que ser pobre es lo mejor que te puede pasar. No es así lo que enseña Lucas. El punto acá es que una persona pobre es más probable que esté abierta a reconocer su necesidad y buscar a Dios. Y es muy importante también, de nuevo, poner esto en el marco de que Lucas parece que dirige su evangelio a un hombre rico, Teófilo, excelentísimo Teófilo, y está enseñando cómo son las cosas. Y a todos, por supuesto, a los que llegue este evangelio. Que la salvación ha venido no a los ricos, no a los poderosos, sino a los que se humillan, a los que se quebrantan. Y una persona que no tiene nada está más cerca de esa posibilidad de reconocer. ¿Sí? También habla de los samaritanos mucho.
En este evangelio tenemos la parábola del buen samaritano, que eran despreciados por los judíos. Acá está la parábola del buen samaritano. Acá tenemos la represión de Jesús cuando Juan y Santiago quieren que descienda fuego sobre una aldea de los samaritanos y Jesús los reprende. Acá tenemos la historia de cuando 10 leprosos fueron sanados, solamente uno vuelve a dar gracias y ese era samaritano. De nuevo, la gran reversión. La persona menos pensada es la que actúa como debe ser. La parábola del buen samaritano de eso habla. El que vos menos imaginás, al que más vos despreciás, es el que más cerca está de Dios, parece. Lo mismo con los publicanos y los pecadores. Los publicanos eran los cobradores de impuestos. Los pecadores eran las personas que eran despreciados, por supuesto. Pecadores se hablaba en forma genérica a todo tipo de personas. Hoy podríamos meter ahí a los drogadictos, las prostitutas, las personas, la peor clase de personas, socialmente hablando. Los publicanos que tenían dinero porque eran recaudadores de impuestos eran las personas despreciadas de clase alta y los pecadores las personas despreciadas de clase baja. ¿Sí? Esa es la idea. Y el Señor, lo vemos en Lucas, tratando de alcanzar a ambos. Ambos. Por eso cuando comienza Lucas 15, los fariseos están sorprendidos. Dice, este con los pecadores y publicanos come. No se da cuenta. ¿Qué clase de maestro es este? ¿Está loco? No se da cuenta con quién está comiendo. Entonces Jesús cuenta las 3 parábolas. De la oveja perdida, de la moneda perdida y del hijo pródigo. Porque ellos están perdidos. Por eso como con ellos, para alcanzarlos. Zaqueo era un publicano y el Señor comió en su casa y lo alcanzó. Mateo era un publicano y llegó a ser un apóstol. Pero aquí, bueno, en este evangelio tenemos a Zaqueo. Tenemos al publicano que se golpea el pecho y sale justificado. ¿Sí? Tenemos a los pastores, que son los de clase baja, menospreciados también. Tenemos a esta mujer inmoral que amó mucho al Señor y Jesús cuenta que el que más se le perdona más ama, ¿se acuerdan? Y estaba Jesús comiendo en la casa de Simeón, un fariseo. Y Simeón dice, ¿qué está haciendo? Es una locura esto. Y el Señor está recibiendo a esa mujer pecadora. Tenemos las mujeres, como decíamos, también el énfasis acá en Lucas. Los judíos oraban notablemente por sus tradiciones. Diariamente oraban los judíos. Bendito eres, oh Señor Dios, que no me has hecho esclavo, gentil o mujer. Así oraban los judíos, todos los días. Los varones, obvio, oraban así. La mujer estaba relegada a otro nivel social. Y notablemente vemos en el Evangelio de Lucas, en todos los evangelios vemos a Jesús interactuando con mujeres, claro que sí, como corresponde, y lo mismo en el libro de Hechos. Pero en el libro de Lucas, más que ninguno, es el Evangelio de las mujeres, el Evangelio de Lucas, así le llaman. Dice un escritor, unos 42 pasajes tienen que ver con mujeres o incluyen temas relacionados con las mujeres. La mayoría de los cuales son exclusivos del Evangelio de Lucas. Más de 1/3 de las personas que se mencionan en el Evangelio de Lucas son mujeres. Y alrededor del 40% de las personas que se nombran en el Evangelio de Lucas también lo son. Precioso. Precioso. Precioso en todo sentido. Ver cómo comienza el Evangelio y el Espíritu Santo de Dios hablando, revelándose, y bueno, el ángel y llenando, el Espíritu Santo llenando a Elizabeth, la hace llena del Espíritu, y a María también, las dos son llenas del Espíritu, después de 400 años, donde no hay nada, no pasa nada, reaparece de alguna manera en escena Dios para actuar en la historia y lo hace a través de 2 mujeres, de una manera preciosa, notable. Bueno, se nos fue el tiempo. Cuando empecemos a predicar el resto del Evangelio, el día que nos toquen, volveremos a poner eso en contexto y hablar sobre las mujeres, pero es muy lindo, ¿sí? Es muy hermoso. Jesús es excepcional para la época en que vivió, ¿no? En la forma en que trataba a las mujeres. Les otorgó una dignidad y respeto que era prácticamente desconocida entre los rabinos de Palestina. Solo Lucas describe que todo el ministerio itinerante de Jesús fue financiado por mujeres. Dice en Lucas 8, del 1 al 3, aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él, y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades,
2 puntos. María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, y otras muchas mujeres que le servían de sus bienes. Tremendo. Aquí menciona al menos 4 mujeres, dice otras muchas mujeres, que ponían ahí para que el Señor no le faltara nada. Impresionante. Impresionante. Bueno, lo mismo sucede con los pobres, ya lo desarrollaremos en su momento. Sí. Ya lo vimos ahí en Lucas 4, pero de nuevo hay como un énfasis muy grande, sobre todo en Lucas más que en Hechos, sobre el tema de los pobres. Todo esto dirigido a un hombre llamado Teófilo, excelentísimo Teófilo, que se estaría preguntando, ¿no? ¿Por qué? ¿No será que me equivoqué de religión? Ya lo habían instruido a él. A veces uno se pregunta, ¿no? Nosotros vamos madurando en la fe y aún después de estar tiempo en una iglesia, a veces uno dice, pero ¿será que está bien? ¿Estaré haciendo lo correcto? Y si es otra iglesia la verdadera y no esta, ¿qué onda, no? Eso nos pasa por la cabeza. Y quizás a Teófilo le estaba pasando. ¿Estaré en el lugar correcto? Qué raro. Esta gente cita todo el tiempo a los judíos, las escrituras judías, pero los judíos lo rechazaron. ¿Por qué lo rechazaron? ¿Será que en realidad tenían razón los judíos y yo tendría que hacerme judío, prosélito judío, en lugar de estar acá? Qué raro esta gente, son todos pobres en estas iglesias. ¿Solo a los pobres les interesa este evangelio? ¿Me meto yo, que soy rico, a adorar en una iglesia llena de pobres? ¿Por qué los pobres están ahí? ¿Y por qué los ricos no le hacen caso? ¿Por qué? Y yo soy un hombre rico y a mí me interesó esto, pero a lo mejor me estoy metiendo nada que ver. Y Lucas explica. Y porque hay un plan, el plan de Dios, para traer salvación a todos los hombres. Y este plan ya estaba predicho que iba a ser así, profetizado. Que la gente, los que se creen más, iban a ser descartados y los que no se creen nada iban a ser aceptados. Iba a ponerse todo patas para arriba. Y gracias a Dios por eso. Y eso tenían que entender, por supuesto, los lectores de este evangelio. Siempre hacen esto los estudiosos. ¿Cuál es el pasaje clave del Evangelio según Lucas? ¿Cuál es el pasaje clave de Mateo? ¿Cuál es el pasaje clave de Marcos? Bueno, en Lucas hay 2. Uno es Lucas 2:14, os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Y Lucas 19:10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y eso en el contexto de la conversión de Zaqueo. El que menos pensado, ¿quién iba a decir que este es un ladrón, un millonario ladrón, se convirtió? El Hijo del Hombre, Jesús, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Para eso se escribió Lucas, para mostrarnos que la salvación de Dios, esto que había sido planeado, está disponible para todo tipo de personas. Para vos que pensás que no sos nada, que no, a mí no, para vos que creés que tenés que arreglar todo para que Dios te acepte, Dios vino a buscar. Él también dice en Lucas, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Yo no he venido a buscar a justos, sino a pecadores, a llamar al arrepentimiento. ¿Verdad? Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Pedimos que de alguna manera hablar así, de manera panorámica, de alguna forma nos motive, Señor, a reconectar esa pasión que algún día tuvimos por ti, por tu evangelio, por tu persona, por tu obra. Es mi oración que nos inflames el corazón, Señor, para buscarte como niños, para que el peso de la costumbre no nos haga ser indiferentes, Señor. No lleguemos al punto que nos aburra leer los evangelios porque ya sabemos, porque ya conocemos, porque ya hemos leído. Que tú despiertes en nosotros una pasión por entenderte y conocerte. Que de alguna manera refresques en nuestra alma, Señor, el deseo de meditar y pensar en ti, de conocerte mejor y, por supuesto, si alguno de los que escucha aún no te conoce, que pueda verse identificado con el motivo por el cual tú viniste, Señor, a este mundo a salvar. No a los buenos, no a los religiosos, no a los poderosos, sino a los marginados,
a los que pensaban que no tenían caso, a los rebeldes, a los cabezaduras, a los blasfemos, a los orgullosos que te han estado de alguna manera relegando, ignorando, Señor, pero que aún así tú puedes salvar. Los sanos no tienen necesidad de médicos sino los enfermos. Que tu palabra nos llegue al corazón y nos humille y seamos capaces de arrepentirnos, como se nos muestra en tu palabra, como ladrón en la cruz, como Zaqueo, como ese publicano que se golpeaba el pecho, como el hijo pródigo, como Pablo, como Lidia, como el carcelero de Filipos, Señor. Que tú nos concedas arrepentirnos de todo corazón, quebrantarnos, para abrir el corazón a ti y recibirte, humillados. Por favor, Señor, obra por medio de tu palabra. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.